Hola, hola amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a un nuevo jueves de Raíces de Sefarad. Les voy a pedir si me escriben en el chat si están recibiendo bien, porque estamos usando una mecánica nueva, mejor, pero alguno que me escriba que está saliendo bien. ¿Sí? Sí, ya lo estoy viendo que sí. Buenas noches entonces a todos. Un nuevo encuentro de los jueves de Raíces de Sefarad. Siempre estamos con muchas actividades. Estamos los jueves con Raíces de Sefarad, domingos con Encuentro de Sefarad, Raíces de Magazine Sefaradí, los viernes estamos con muchísimo. Así que, y de eso algo les vamos a contar ahora, pues estamos muy contentos de que estamos con muy buenas respuestas. Acá me dicen que está todo muy bien, tanto de Facebook también. Es la primera vez que estamos transmitiendo Facebook en forma línea. Va a ser una calidad mucho mejor que la que salía antes. Me alegro mucho y los chats entran perfectamente. Qué bueno. Bueno, Lili, ¿cómo estás? Hola, hola Marcelo, hola a todos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque ya estamos viendo de todos los lugares donde nos están mirando. Por acá muy bien, encantados de que vengan un jueves más a Raíces de Sefarad. Como dice Marcelo, a veces no sabemos en qué día estamos, con tantas actividades que hay, pero muy contentos de que participen en ellas ustedes. ¿Qué tenemos, Marcelo, para compartir? Ahí vamos a compartir, como siempre, la recomendación, recordarles lo importante que es que se suscriban a nuestro canal. Tienen el botoncito de subscribe o suscribirse según en qué países estén, y hagan clic también en la campanita para que les avise cuando estamos en vivo. Nos es muy importante esto, porque así van sabiendo también cuándo estamos transmitiendo y además tienen el historial de todo lo que estamos haciendo. Además, recordarles que es muy bienvenido todo lo que colaboran ustedes. De hecho, lo que estamos haciendo hoy, hemos puesto más dinero para tener una mejor calidad de transmisión. Así que espero que les llegue muy bien y todo lo que nos puedan ayudar siempre es muy bienvenido. Y como siempre, los viernes está Magazine Sefaradí, nuestro programa de radio que llegó esta semana al programa número 500. Esto ya está en el aire porque la programación es de los viernes, pero desde jueves a la noche ya está. Así que ya la pueden escuchar. Vamos a un programa dedicado a la querida Dina Roth, que la perdimos hace poco y que tiene que ver con las actividades de esta próxima semana. Bueno, les vamos a contar que el próximo domingo, día de Al-Had, vamos a tener en nuestros encuentros de Al-Had un encuentro hablado en ladino, pero esta vez vamos a tener una lengua hermana invitada, la jaquetía, el judío español de Marruecos, Brian Kirchen, el Balabay por parte de la Universidad de Binghamton, es el que va a recibir como musafira a la señora Alicia Cisorraz. Ella tiene un portal que se llama Voces de Jaquetía y nos va a hablar de la lengua, el judeo español del Marroco, la jaquetía. Y el próximo jueves vamos a tener un encuentro para recordar a la querida cantante sefaradí Dina Roth, que falleció hace un mes aproximadamente, que tocó la vida de muchos de nosotros, los cantantes y los estudiosos de la música sefaradí. Queremos rendirle un homenaje, vamos a hablar de nuestras experiencias con ellas y a mostrar algunos de los videos de sus actuaciones. Los esperamos a todos en estas dos actividades, el domingo al mediodía de Buenos Aires, de Argentina a la 1, y el jueves a esta misma hora. Me río porque Jake me hace recordar que hoy es jueves, gracias Jake, porque me viene muy bien. Y Perla que me pregunta si vivimos separados. No, estamos a 5 metros uno de otro cada uno en su lugar. Con esto del encierro, tuvimos que hacer cada uno con su oficina. Pero bueno, vamos a lo que tenemos para hoy, no perdamos más tiempo.
Bueno, vamos a presentar entonces, primero y principal, a nuestra invitada de honor de hoy, la doctora Judith Cohen, que es etnomusicóloga, cantante y viajera incansable. Judith reside en Toronto, donde da clases en la Universidad de York, y tiene como labor, compagina estas clases con actuaciones y conferencias en las principales ciudades del mundo. Es licenciada en estudios medievales y doctorada en musicología. Ha grabado varios discos y da charlas y recitales en todo el mundo. Está especializada en música medieval y canción sefaradí judeo-española, que ella misma interpreta del material recopilado en sus trabajos de campo en Turquía, Marruecos, Grecia, los Balcanes, entre otros muchos lugares. Ella nos va a presentar hoy esta charla sobre la mujer y la música en las 3 religiones de la Sefarad medieval. Bienvenida, Judith. Hola, Lili. Hola, Marcelo. Siempre que alguien dice ha viajado, ha presentado por todo el mundo, me pongo a pensar en todos los países donde nunca he estado. Y me despisto un montón pensando, es que no he estado aquí, no he estado allá. Bueno, es un placer. He asistido a tantos programas vuestros, que es un placer encontrarme aquí en la pantalla con vosotros dos. Bueno, yo prefiero, claro, encontrarnos en las calles de Madrid, detrás de la Casa Sefarad Israel, tomando algo en aquel bar simpático, ¿no? Pero bueno, si no, pues aquí por lo menos. Esto que está contando Judith es absolutamente cierto, nos hemos cruzado en varios lugares y recuerdo muy bien esa atrás de Casa Sefarad de Israel con una cerveza en la mano. Para nosotros no solo es un placer, es un honor, porque sos de las personas emblemáticas en lo que es la investigación y la difusión de la música sefaradí, desde lo entretenido que es escuchar hasta lo profundo que es conocer esas raíces, y eso es lo que nos esperamos que nos cuentes, al menos en una partecita hoy. Bueno, pues empezamos, ¿no? Porque hay muchas cosas para escuchar y ver. Bueno, bienvenidos a Sala de Estar. Esto no es un background virtual, aunque también lo tengo como background virtual. Es mi sala de estar, es donde vivo, mi oficina está aquí al lado, pero pensaba que era más interesante tener los instrumentos aquí al lado que muchos libros y papelitos. Entonces podemos poner ya el PowerPoint, ¿verdad? Ok. ¿Se ve bien todo el mundo? Bueno, yo no os oigo, pero supongo que sí. Entonces yo estaba hablando con Lili cuando me preguntó si quería hacer algo para ellos y digo, pues claro, por supuesto. Y me dice, ¿qué quieres hacer? Yo estaba haciendo 1000 cosas aquel día y le digo, mira, vete a mirar en mi página web, elige tú lo que quieras, ¿vale? Y me olvidé completamente y unos días después me escribe un WhatsApp y me dice, bueno, eso de la mujer y la música en las 3 religiones de España medieval, de Sefarad medieval. Digo, ¿así? ¿Esto quiere, verdad? Y aquí estamos. Pues a menudo dicen que tal otra canción sefaradí ha perdurado 500 años. Y ojo, siempre dicen 500, ¿no? Como si todas las canciones en ladino o en judeo español fuesen compuestas en el mismo año. Nunca tienen 482 años, nunca tienen 519 años, siempre tienen 500 años redondos. Lo que pasa es que en la gran mayoría de las canciones sefaradíes, las más conocidas, las más difundidas, los 10 grandes éxitos, si querés, o de 10 plus grandes éxitos, no son medievales y tampoco son del Renacimiento y tampoco son del Barroco. Muchas de entre ellas son de finales del XIX, principios incluso del siglo XX y, por supuesto, no son menos bellas por tener menos siglos de edad. Una canción linda es una canción linda, que sea de ayer o que sea de 500 años. Por supuesto, los sefaradíes, como todo el mundo, cantaban y tocaban la música durante los siglos que vivían en Sefarad antes de las expulsiones. ¿Qué es lo que cantaban? ¿Y las mujeres tenían quizás un rol especial? Vamos a ver esas preguntas. Y antes me han preguntado también por qué digo 3 religiones y no 3 culturas. Bueno, yo sigo diciendo 3 religiones. ¿Por qué? Porque me parece que cada religión
incluye muchas culturas y a veces estas culturas coinciden entre una religión y otra y a veces no. O sea, son muchas culturas y 3 religiones, por lo menos principales. Ok, eso he dicho. Lo que he hecho más o menos es escribir lo que voy diciendo, así que podéis seguir si quieres, si no quieres seguir lo que está escrito, me escucháis, si no quieres escuchar, hacéis otra cosa, es igual, pero así más o menos me centro y no digo demasiado y lo podéis ver después. Una anécdota, lo más medieval sefardí posible. En mayo del año 1999, lo recuerdo muy bien porque yo estrenaba mi primer teléfono móvil y yo me entretenía en el bus yendo de Cáceres a Madrid, organizando la agenda y los contactos y todo, y sonó el móvil, suena por primera vez y me dicen que si estaba libre tal día, que sí, mira, que si puedes cantar música sefardí medieval para un mercado medieval de las 3 culturas. Y yo, que siempre quiero ser la educadora, la profesora, le digo en el bus, pues vamos a ver, es que la música sefardí no es medieval, es que, bueno, es que sabes que mis compañeros de viaje en el bus empezaron a mirarme y a escuchar de manera abierta y sigo muy earnesta, ¿no? Es que los sefardíes cantaban, por supuesto, en la Edad Media, pero no sabemos, es que no tenemos, es que la diáspora, es que, bueno, me corta y me dice, mira, me da igual, vente y que cantes algo que sea lo más medieval sefardí posible, como si fuera a ser un poquito sefardí, un poquito medieval, muy sefardí. Bueno, un trabajo es un trabajo, ¿no? Llego y canto mis canciones sefardíes no medievales y voy por el barrio Moro, veo un conjunto de jóvenes tocando saxófono medieval, trompeta, guitarra y djembe de África, el tambor grande de África. ¿Qué música tocáis? Música medieval árabe. Digo, sí, es que no suena muy árabe y no suena muy medieval. Me dicen, es que nos han dicho que tocáramos lo más medieval árabe posible. De repente oigo por las altavoces, por las calles, melodías de unos bailes israelíes, los bailes israelíes de siempre, ¿no? Me acerco y como me parecían que no sabían bailarlos muy bien, me junto al coro y después pregunto a la mujer que les dirigía, ¿por qué hacéis bailes del siglo XX de Israel en un festival medieval? Y podéis casi recitar la respuesta conmigo. Bueno, es que me pidieron algunos bailes judíos que fuesen lo más medievales posible. En varias ocasiones me han dicho unos cantantes, literalmente, sigo palabra por palabra, es mi intuición. Yo sé que es medieval. No me hace falta saberlo con conocimientos y hechos y estas cosas, yo lo sé interiormente. O ahora os voy a cantar una nana sefardí del siglo XI, cosa imposible, no porque no había nanas sefardíes en el siglo XI, claro que lo sabía, es que no hay manera de saber lo que eran. Y los directores de los festivales medievales son auténticas canciones sefardíes medievales del siglo XIV, mis fuentes son impecables, y entre aquellas estaba Hava Nagila, por ejemplo. No importa que la música sea medieval, me dijo otro, lo que importa es que el público se lo crea, etcétera, etcétera. Ya que estamos en ello, el flamenco tampoco es medieval y el fado aún menos, pero esta ya es otra historia. He saltado uno. Para tener una idea de lo que cantaba la mujer sefardí en la Edad Media, hace falta, Cale, ver primero lo que cantaban todos, los hombres, las mujeres, la gente de las 3 religiones de Iberia o de Sefarad, de Al-Andalus medieval. Como sabemos, claro, los judíos, los musulmanes, los cristianos compartieron lo que ahora son España y Portugal durante siglos, durante las guerras, las conquistas, las reconquistas. Todos cantaban, todos tocaban instrumentos. Pero con pocas excepciones, solamente los cristianos solían incluir la notación musical, las pautas. Bueno, primero no había pautas tampoco. Las neumas se llamaban en los manuscritos y tampoco lo hacían siempre.
Además, los sistemas de notación musical iban cambiando constantemente. En muchos casos, ni siquiera sabemos exactamente cómo interpretar un patrón rítmico escrito, no sabemos reproducir la entonación correcta de los intervalos, nunca sabremos reproducir el timbre, el sonido, el color de la voz, el timbre vocal, y tampoco existía solamente una sola manera de cantar. Eran varias religiones, culturas, décadas, siglos, clases sociales, circunstancias diferentes. Y no hay que olvidar que la música popular, la música folk, si querés, la música de las clases socioeconómicas más humildes, la música de la mayoría de la humanidad, no estaba documentada por escrito. Las nanas, lo que cantaban los jóvenes y los niños entre ellos, lo que cantaban las mujeres en la cocina, lo que cantaban los trabajadores en los campos, los mendigos, todo esto no se escribía, se hacía, se cantaba, pero no se escribía, no lo tenemos. Entre muchas razones complicadas, una razón que era muy sencilla, muy práctica, el preparar los pergaminos y las herramientas para escribir, las tintas, todo, contratar a un escribano que supiera, que tuviera los conocimientos. Todo esto costaba un montón de dinero y muchísimo tiempo. Había que establecer un tipo de prioridad, no una jerarquía. Para los cristianos era la música de la iglesia primero y después de las clases privilegiadas. Y la música del baile, por ejemplo, entraba muy poco, porque los bailes populares para ellos no tenían mucha importancia. No es que no bailaran, claro que bailaban constantemente. Aquí podéis ver en la Haggadah de Barcelona, la Haggadah del siglo XIV, Miriam bailando con sus damas después de cruzar el Mar Rojo. Lo que pasa es que no sabemos cómo bailaban. Nos daban títulos, saltarello, melodía de baile, estampí, ductia, que era de procesión, pero no tenemos nada en plan instrucciones, cómo bailarlas, y en plan ritmos escritos tampoco. En cambio, en el Renacimiento, con la invención de la imprenta, ya había cambiado completamente y tenemos, como podéis ver aquí a la derecha, esto ya es del siglo XVI, orxisografía con instrucciones de cómo bailar, con las notas y las pautas musicales, ya con mucho detalle. ¿Por qué? Porque era bastante fácil y bastante barata imprimirlo y difundirlo. Pero claro, en este momento los judíos ya se habían ido, los que se quedaban no se quedaban como judíos, se quedaban como conversos. En Italia sí, los judíos enseñaban, por ejemplo, los bailes más populares, pero esto ya es otra historia. Voy a decir con frecuencia, esto ya es otra historia. Es que hay muchas historias. Eso nada más que para que podáis ver unos tipos de notación diferente. Y estos son solamente algunos. Por eso digo que iba cambiando. Esto en los primeros intentos de hacer una notación musical salió así. Para aprender la teoría musical, la mano de Guido se llamaba. Aquí sin pautas, con tan solo las notas de la melodía, las neumas. Aquí ya con pautas. Aquí avanza, aquí con tablatura para tocar en un instrumento de cuerdas, con laúd. Aquí en forma de arpa, ya muy sofisticada. Aquí una canción ya de casi la explosión que quizás los judíos habían oído. Vive el gran rey Don Fernando. Pero que igual no les gustaba. Bueno, siempre hay excepciones a la regla, y la excepción a la falta de notación musical medieval judía son los fragmentos de Obadiah Hager. Él nunca pisó pie en Sefarad. No hablamos de música sefardí porque no lo era. Su historia es fascinante. Y nació Johannes de Oppido, o Gendre, en lo que hoy es Calabria, en Italia, en este pueblo aquí de Oppido, en el sur de Italia. Era un hombre de ascendencia noble de la iglesia y por eso sabía escribir la notación musical con las neumas gregorianas de su época. Y hizo el contrario de casi todo el mundo de su época, se convirtió al judaísmo. Se puso judío y se fue por Turquía
bueno, no se llamaba Turquía, pero se fue por Constantinopla hasta Egipto. De hecho, los manuscritos fueron descubiertos en lo que ahora se llama la Geniza del Cairo, que ahora está en la biblioteca de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, pero estaba en el Cairo. Bueno, la historia también es fascinante. Podéis leer este libro, por ejemplo, en inglés, no sé si he traducido, Sacred Trash, la basura sagrada, la historia de la Geniza del Cairo, es entre los mejores libros que he leído sobre el tema. Pero de todas formas, anyway, en inglés, ¿qué pasa? Sabía adaptar las neumas musicales al hebreo y se puso compositor de piyutim, de himnos en hebreo. Y como el hebreo, como sabemos todos, va de la derecha a la izquierda, cambió la notación musical y en vez de hacerlo empezando a la izquierda, lo empezó en el año 1100. Ya, de la derecha a la izquierda. Entonces es una situación única, no hay más como esta. Y se trata de un himno a Moisés con un breve estribillo que Moshe. No sabemos si la melodía ya era tradicional o si la compuso Obadia él mismo. También hay problemas con el manuscrito, con saber exactamente cómo interpretar la música y tal. Yo he hecho una grabación en ese disco que grabé hace 20 años ya. Wow, 20 años con mi hija. Pero empieza... Mi al Horeb Hamidi Inyan Kashav Amari Madi que Moshe. Bueno, en la vida cotidiana medieval, en las 3 religiones, había muchísima poesía cantada, no solamente religiosa, tanto improvisada como compuesta, y mucha música, pero mucha música, vocal, instrumental, todo. No tenemos la música en muchos casos, pero tenemos ilustraciones, miniaturas, manuscritos, que sabemos qué instrumentos tocaban, cuándo los tocaban, quién tocaba. Muy de vez en cuando, un manuscrito, suele ser francés, indica una melodía cristiana para cantar con un poema judío. Pero en la gran mayoría, casi todo, 99 algo porcentaje, ¿no? No hay melodías para los poemas en hebreo y en árabe. Como también hacían los músicos de la época y como hemos hecho los judíos siempre, yo he preparado algunos contrafacta. Ahora, un contrafactum, lo escribí aquí si queréis ver, un contrafactum utiliza una melodía ya existente, ya conocida, para unas letras diferentes. Por ejemplo, cantar un texto religioso en hebreo con la melodía de algún romance. Cantar Adon Olam con la melodía de Diego León, por ejemplo, que hacen en Marruecos. Yo tuve que buscar melodías de la misma época y de no muy lejos de donde vivía el poeta, una melodía de la época y además con la misma estructura poética. Y varios poemas de los trovadores cristianos también nos han llegado en manuscritos sin las melodías, con las pautas diseñadas pero sin la música, se supone porque no tenía algún escribano que supiera añadir las neumas. Entonces, es una técnica del contrafactum que se hacía mucho y que se hace todavía mucho, se hace en la iglesia, se hace en la sinagoga, se hace por todos lados y lo he hecho en ese disco con varios poemas judíos medievales, pero no sabemos si se cantaban así, es imposible saberlo. En el siglo X pasó algo interesante. El gran poeta sefardí, Dunash ibn Labrat, que nació en Fez de Marruecos y se fue a Córdoba, cambió la poesía hebrea, adaptó la poesía hebrea a las estructuras y las esquemas métricas de la poesía árabe. Es posible, aunque claro, no lo sabemos, es posible que los poetas judíos que escribían en hebreo o adaptaran unas melodías árabes para esa nueva poesía y también hablaban árabe, escribían en árabe, entonces hubiera sido muy natural. Uno de los poemas más conocidos de Dunash es Deror Yikra. No sabemos con qué melodía se cantaba.
se canta con melodías diferentes en todo el mundo judío. Yo, como mucha gente, lo aprendí con una melodía de los judíos del Yemen, una melodía yemenita, pero no sabemos cuántos años, cuántos siglos tiene esa melodía, ¿no? Derori kraleden im batevain tzarechen kemo babat. También hay una anécdota de un rabino del siglo XIII, me parece que fue, que se quejaba de unas mujeres judías que cantaban canciones de sus vecinas cristianas. O sea que había cierto intercambio a cierto nivel. Y aquí, también de la Genizá, un poema atribuido a la mujer del poeta Dunash ibn Labrat. No da su nombre, del siglo X. Si de veras ha sido compuesto por ella o por otra mujer, entonces, que se sepa, es el primer poema conocido compuesto en hebreo por una mujer. Ella habla de la partida del marido y habla con el bebé en los brazos, y ese tema es un tema completamente insólito en la poesía medieval en general. Ahora vamos a las... ¿Dónde vamos? Creo que sí. Vamos a las tres religiones, los poetas y los músicos musulmanes en el andaluz medieval. No hay muchísimos diseños porque en general, tanto en las ilustraciones judías como musulmanes, la tendencia es no diseñar personas, seres humanos. Sí, se hacía, pero se hacía mucho más diseños geométricos, por ejemplo. Pero sí que hay algunos. Del mundo musulmán del andaluz medieval ha sobrevivido una cantidad impresionante de poemas atribuidos a mujeres, y mujeres concretas, mujeres con nombres, nombradas, no como la pobre mujer de Dunash ibn Labrat que nos ha llegado sin su nombre. Unas cuantas de estas poetisas eran de las familias nobles de Al-Andalus, como Walada bint al-Mustafi, la hija del califa de los Umayyad, del Muhammad III, en el siglo XI, pero la mayoría eran artistas que eran esclavas. Ahora, ojo, una esclava musical de la época no era esclava en el sentido, y ahora tienes que trabajar limpiando, y ahora tienes que hacer esto, y no puedes comer y tal. No. Eran esclavas muy, muy valoradas. Se vendían una buena esclava musical a los miles de piezas de plata, por ejemplo. Unas fueron traídas desde lejos del continente africano, otros eran cristianas cautivas obligadas a convertirse al Islam, como aún se cantan algunos romances, ¿no? No soy moral, caballero, que soy de España nacida, me cautivaron los moros, día de Pascua florida. O el romance antiguo de las hermanas reina cautiva, ¿no? La reina sherifa mora, la que mora en Almería, dice que tiene deseos de una cristiana cautiva. Ahora, a las esclavas con más talento e inteligencia les dieron una formación cultural muy profunda de poesía, de componer, de artesanía, de tocar instrumentos. Algunas después hasta daban clase de música a los hijos del sultán en el andaluz. Y como digo, fueron vendidas a precios enormes. Calam al-Vasquincía, la vascona, o sea, la del País Vasco, fue cautiva, que se convirtió al Islam, y tanto talento demostró que la mandaron hasta Medina para estudiar la música y la poesía, y después, al volver a Andaluz, se puso artista muy, muy admirada en toda la corte musulmana de Córdoba y más lejos. Pero oficialmente, técnicamente, era esclava. De las muchas poetisas musulmanas, los poetas, los hombres musulmanos, destaca siempre Ziryab. Bueno, tenía un nombre oficial, Abdul Hassan Ali ibn Nafi, pero le llaman siempre Ziryab. Músico y poeta legendario, llegó a Córdoba desde Bagdad, pasando por Tunisia en el siglo IX, y una vez establecido en Córdoba,
cambió toda la cultura musical. Hasta cambió la moda, cómo se vestía la gente y los perfumes. Varios instrumentos europeos, incluso el laúd, que empezó como el laúd árabe, llegaron al andaluz y después a Europa con Ziryab y con otros músicos, incluso eventualmente con cristianos que fueron a las cruzadas y volvieron con instrumentos de música y con esclavos músicos de la Tierra Santa. El libro monumental de Al-Isfahani en el siglo, sobre todo X, el mismo siglo que Dunash ibn Labrat, el Kitab al-Aghani, contiene, como sugiere el título, canciones, muchas canciones y mucho más. Teoría musical, cuentos, leyendas, anécdotas. Los investigadores nunca se cansan de estudiarlo. Pero aparte, unos breves ejercicios instrumentales, como tocar el laúd, no tienen notación musical tampoco. Aquí vemos, por ejemplo, una esclava musulmana tocando el laúd árabe mientras los maestros juegan al ajedrez. Entonces fue una cosa cotidiana, una cosa completamente normal, como buscar tu MP3 o tu iPad o lo que sea, buscabas a tu esclava en música y le decías, oye, tócame esto. Los cristianos, los poetas y los músicos cristianos, y una figura muy importante, el rey Alfonso X, el sabio, en el siglo XIII. Ahora, aquí está Alfonso, y aquí los escribanos listos para escribir lo que dice, lo que dicta, los que van a cantar, los músicos afinando. Aquí un músico musulmán afinando con un músico cristiano en el manuscrito, en uno de los manuscritos de Alfonso. Otro que está tocando el instrumento árabe, el albuk, con una mujer musulmana que toca una especie de darbuka. Y es la única ilustración, creo, medieval de la darbuka. Aquí dos judíos, que se sabe porque tienen los gorros en forma de triángulo, que tocan arpas. Y todos tocaban en la corte de Alfonso. Pero ojo, esto no quiere decir que fuese una corte de multiculturalismo y que todos se querían y todos, quizás, es posible. Y se les ven tocando juntos. Pero hay que darse cuenta también que en las historias que cuentan las cantigas, porque las cantigas de Santa María son historias de milagros de María. Y algunos eran ya cuentos folclóricos que circulaban, otros inventó el mismo Alfonso, pero eran todos milagros de ella, algunos muy divertidos, divertidísimos, algunos muy serios, pero en las historias donde aparecen los judíos y los musulmanes como protagonistas, siempre o bien se convierten al cristianismo o se mueren. ¿Y por qué? Porque son malos. Entonces nunca hablan bien de algún cristiano, siempre hablan bien de los cristianos. Nunca hablan bien de un moro, un judío, o una mora, una judía, a no ser que se conviertan al cristianismo. Y en esta, por ejemplo, que he puesto un poquitín aquí y un poco de la ilustración, es un niño judío cuyo padre trabaja el vidrio. Y entonces tiene una caldera aquí para hacer el vidrio. Y el niño sabe de la Virgen María por sus compañeros de clase y quiere convertirse. Y el padre le echa al horno. Y la Virgen María, al enterarse, al oír gritar al niño, sabiendo que quiere convertirse, rescata al niño y echa al padre judío al horno. Ecos de Daniel y otras, pero es así. La madre que libró los leones Daniel, esa fuego guardó, buen niño de Israel. Perdón, es que lo hice con otras cuerdas, normalmente lo hago más abajo. Es la viela medieval, no sé si la ves, lo puse aquí una foto por si acaso. Y cuando empezó
Alfonso, cuando empezó a componer las poesías de Santa María, decidió dejar de componer todo lo que era laica, porque antes componía muchas canciones sobre las mujeres terrestres, si querés, y canciones bastante, bueno, canciones de escarnio y maldizer, se llamaban en galaico portugués. Y cuando se puso mal, se puso enfermo, decidió de dejar todo esto y solo componer a María. Y dice, dizer hay trovadores, ¿por qué no dejáis todos de cantar a las mujeres de ese mundo y solo cantar a la Virgen? Dizer hay trovadores, a señores, señores, porque ya no lo haces. Porque Dios sabe, a señores, señores, porque ya no lo haces, a Señor que da vida, y deben cumplida, porque ya no lo haces. Y una cosa curiosa que viene de la poesía en árabe, ¿por qué dice a Señor? No dice a señora, dice a Señor, a en gallego, ¿no? En galaico portugués, como en portugués, la Señor. ¿Por qué? Porque en árabe se utilizaba una manera de dirigirse a la dama con una forma masculina. Era una cosa poética, una cosa simbólica, como si fuera ella el dueño de sus emociones, de su corazón. Y eso se acabó traduciéndose a algunas poesías cristianas de los trovadores, que había muchos trovadores, ya lo dije, que fueron a las cruzadas, que volvieron. Sabemos que, bueno, ya lo explicaré, había todo tipo de intercambio de músicos por todos lados. Entonces, ¿qué más? Los trovadores del siglo... Ay, sí, aquí estoy enseñando las cantigas de Santa María, la parte práctica, en un curso en el Escorial con colegas especialistas, todos en las cantigas, en la literatura de las cantigas, el arte de las cantigas, la poesía, la musicología, todo. Bueno, hay unos 300 poemas de los trovadores con melodías y más sin melodías. Guillaume de Aquitaine, que fue considerado el primer trovador, se fue a las cruzadas y pasó bastante tiempo escuchando la música de los musulmanes. Y parece que cuando era niño lo escuchaba también porque su padre había recibido como premio de la batalla de Barbastro un grupo de esclavas, músicas musulmanas. Entonces se crió escuchando esta música. Las mujeres cristianas poetisas se llamaban las trobairids, no trovadores, sino trobairids. Y tenemos en manuscrito unos 24, 25 poemas atribuidos a ellas, y casi seguro había más, pero solamente un poema que tiene la música escrita. Y esta está atribuida a la trobairids, que no sabemos muy bien quién era, pero va por el nombre Beatriz de Día, condesa de Día. Y en la canción que grabé en este disco abajo, no es para comprar los discos porque ya están agotados, es para enseñar un poco. ¿Qué iba a decir? Esta canción dice, bueno, me has abandonado, le dice a su amante, me has abandonado, pero tú vas a saber que has perdido mucho porque yo soy la mejor y yo soy la más inteligente y la más linda y la que más sabe de las costumbres del fin amor, del amor cortés se llamaba. Y entonces, en vez de decir, es que me has dejado, es que voy a llorar, es que no sé qué hacer con mi vida. No, nada de esto. Es una mujer fuerte y le digo, te vas a ver mal, ¿eh? Y se canta en occitan o provenzal, que es como un catalán medieval. Es diferente, pero se entiende perfectamente sabiendo el catalán. A cantar merdeço que ele non voldria, tan m'era ancor de lui qui suia mia.
que la mais en en Sicilia, mas lui non val merce ni cortesia, ni ma beltà, ni mosse ni mostret, a tres si sui vengarare traia, cum de crecer ciegos desavinens. Bueno, es muy largo, no lo voy a cantar entero. Después había también las cantigas de amigo, hay uno aquí a la derecha. Eran cientos de cantigas de amigo. El problema es que solo hay 6 con la música. Y son los de Martin Kodax, que fue trovador contemporáneo de Alfonso X, justamente. Y las cantigas de amigo son compuestas como si fueran de mujeres, en voz de mujer. Es la mujer que habla. Pero no sabemos si de veras las escribió algunas mujeres y algunas sí, algunas no, unos que de hombres, otros, es que no tenemos idea. Pero sí que la voz es la voz de mujer. Por ejemplo, hay una que va... ¿Cuántas sabes amar, amigo? Tres conmigo al mar de Vigo, e bañarmos hemos las ondas. Y la estructura de estas cantigas de amigo no es muy diferente de la estructura de mucha poesía de bodas sefardí. O sea que no se trata de que una canción sea exactamente la misma canción, sino que tienen muchos ecos en la estructura, en el lenguaje, en cómo están escritas. Ahora, como digo siempre, la música no tenemos idea. Y también por la calle había muchos músicos, los juglares, las juglaresas o juglaras, las soldaderas, incluso unos judíos entre ellos y unas judías. Es que era muy mal visto tocar la música en público para el dinero, para ganarse dinero, y peor para una mujer. Pero solían andar con sus esposas o con sus hermanos y actuar en casa de los nobles, actuar sin cobrar, evidentemente, para los invitados ilustres de un padre noble. Esto ya era otra cosa, era respetable y más que respetable. Ahora, los judíos, los poetas y los músicos judíos. El poeta judío de Córdoba, Al-Mansur al-Yahudi, salió a recibir al poeta Ziryab, al gran poeta musulmán Ziryab, cuando éste llegó a Córdoba, por orden del califa. Entonces, era considerado bastante importante este poeta judío para que le mandaran a saludar y dar la bienvenida a Ziryab cuando llegó. La gran mayoría de estos poetas de Al-Ándalus medieval, los judíos, escribieron en árabe y en hebreo, y no en las lenguas romanas locales. ¿Okay? Los dialectos de Al-Ándalus, todavía no había español, mucho menos judeo-español. Había lenguas locales romanas que eventualmente se pusieron las lenguas que conocemos de la península, las islas ibéricas, ¿no? La única excepción en general eran las harjas. Se puede escribir de manera diferente del árabe, harja o salida, con las cuales terminaban algunas, un tipo de poesía que se llamaba la muashá o las muashahat. Muchas veces al final de todo ponían una harja y en voz de mujer y en la lengua local, el vernacular. Entre los muchos poetas hispano-hebreos estaban los muy, muy conocidos, los nombres que sabemos todos, ¿no? Yehudah Halevi, Abraham ibn Ezra, Salomón ibn Gabirol. En cambio, hay muy pocos nombres de judías, poetas. Sobre todo hay 3. Hay la esposa, que no tiene nombre, del poeta Dunash ibn Labrat, como he dicho. Hay Kasmuna bint Ismael al-Yahudi de Granada, que vivía en el siglo XII. Posiblemente era la hija o la nieta del poeta Samuel Hanagid, pero posiblemente no. Parece que ella
en la crónica que habla de ella, dice que ella compuso un poema en árabe, por supuesto, diciendo que se encontraba muy sola, que se sentía la huerta lista para la cosecha y no había jardinero para hacer la cosecha. Entonces, al oír esto, su padre no tardó en buscarle a un jardinero, quiere decir a un esposo, y ahí se acabó para siempre su actividad poética. Y la tercera, Meresina de Girona, mucho más tarde, en el siglo XV, que nos dejó solamente un poema litúrgico y no sabemos mucho de ella. Es casi todo lo que sabemos de esto, ¿no? De las poetas judías. Pero si había estas tres, seguramente había muchísimo más. Y aquí son los dos judíos tocando el arpa en el manuscrito de Alfonso X. La canción de la mujer de Dunash, hice un contrafactum, ya sabéis lo que es un contrafactum, ¿no? Utilizando justamente la melodía de Beatriz, condesa de Día. Ahora, faltaba un siglo y medio, entonces nuevamente no tenía que haberlo hecho. Pero lo hice porque, como es el único poema judío de una mujer en hebreo de la época, y Beatriz nos dejó la única música de una trovadora de la época, bueno, pues los dos juntos porque van muy bien. Lo de Beatriz va a cantar merdeso que non voria, tan merancorde lui qui sua mia. Y lo de la mujer de Dunash va Haiscoria alla tachen yedida, Beyom perud ubis roa yehida. O sea, cuadra bastante bien con la métrica. Aquí hay el comienzo de uno de los poemas de Casmuna en árabe. Esto de los pocos judíos que escribieron en el vernacular, en este caso en portugués, era de Elvas, de la pequeña ciudad o la villa de Elvas, que está muy cerca de la frontera con España, no muy lejos de Badajoz. Y lo puse hice un contrafacto también en el mismo disco, con un poema de Giraud de Riquer. ¿Por qué? Porque trabajaba en la corte de Alfonso X y era posible que su obra fuese conocida. Es que no sabemos, todo es especulación, todo es quizás, ¿no? Pero va, muere faso direto por una dona del Vas, una dona del Vas. Y aquí tenemos Miriam y sus doncellas en el manuscrito del Haggadah, se llama la Haggadah de Oro de Barcelona del siglo XIV, y se le ve tocando el pandero cuadrado que toqué antes, que todavía se toca en España y en Portugal, pero no entre los judíos. Las mujeres sefardíes los tocaban, pero en algún momento después de la expulsión lo dejaron. Y panderos también redondos y otros tipos de percusión pequeño. Y al final, cuando la expulsión, aparece este trocito, ya con notación musical del Renacimiento, mucho más moderno, que se puede leer fácilmente, aparece con otros trocitos, fragmentos de canciones populares en un tratado de teoría musical de un cura muy académico, el Francisco Salinas, organista, compositor, teorista de Salamanca y ciego, y se burla de los judíos. Justo después de la expulsión dice, judíos, judeos, a enfardelar, que mandan los reyes que pases la mar. Judíos a enfardelar, que mandan los reyes que pases la mar. Y se puede imaginar a la gente, ¿no? Poniéndose así con cara de burla. Bueno, un puente musical entre la Edad Media ahora son las percusiones. Lo que pasa es que la notación musical no dice nada en la Edad Media de cómo tocar las percusiones. Nada. En el Renacimiento, de vez en cuando se trata de un baile, sí. Pero en la Edad Media no. Sin embargo, aparecen por todos lados todo tipo de pandero, de tambor, grande, pequeño, con palo, con la mano, con
todo, es que no hay tipo que no aparezca. Entonces, para verlo un poco más cercano, Miriam con su pandero cuadrado. Hoy en día, en Portugal y en España son más grandes. Este que toca la María en Trás-os-Montes es el mío, es mi Aduf. Y hay más grandes, pero hasta el siglo, creo que hasta el siglo XX seguían siendo bastante pequeños. Creo que se pusieron más grandes bastante tarde. Pero la forma normalmente que pasa tradicionalmente es cocido. O sea que utiliza las entrañas del animal cuyo piel se utiliza para la piel del instrumento, ¿no? Y el mismo animal, las entrañas sirven para coser las dos pieles juntos. A veces hay cosas dentro que suenan y a veces no. A veces hay diseños y a veces no, depende. Pero la idea siempre es lo mismo. Lo curioso es que en España y en Portugal y en el sur de Francia se ven las esculturas medievales, eran las mujeres casi siempre. Siempre no. Casi siempre sí. Las mujeres y no los hombres. Pero en Marruecos suelen ser los hombres que tocan el pandero, el pequeño pandero cuadrado. Aquí una escultura medieval de Asturias con el pandero cuadrado y un pandero redondo. Aquí en León, en el famosísimo manuscrito de León, panderos redondos. Aquí en el manuscrito de Alfonso X, un tipo de darbuka. Y aquí saqué esta foto en el año 2013 en Marruecos. Tocan de la misma manera, el mismo tipo de darbuka y de la misma manera. Aquí, pandero cuadrado y pandero redondo. Aquí es mi amiga Zara en Larache, Marruecos, que toca también con más o menos la misma posición. Aquí Julia Ederi, que era de Marruecos, de Larache, en Montreal, que me cantó muchísimas canciones y tocaba el pandero. Luego os toco algunos ritmos para que veáis. Y aquí, muy divertido, siguen con lo mismo, con las panderetas en Galicia, pero también cuando vacían una lata de aceite de oliva, lo utilizan como pandero cuadrado. Es mucho más barato, ya tienes la lata vacía y lo hacen también las mujeres judías del Yemen. Tocan latas de aceite o de querosena como si fueran tambores. Y aquí, exactamente como esta muchacha musulmana, la esclava en la Edad Media, toca el laúd árabe, mi amiga Zora tocando el laúd. ¿Y qué estamos cantando? Ahora os voy a cantar la canción, es que es muy bonito. ¿Por qué? Porque ella musulmana, yo judía, estamos cantando un concierto juntas en la última iglesia católica de Larache, que se queda del protectorado español. Y había gente, eran todos musulmanes, salvo yo. Había gente mayor que lloraban de emoción porque se acordaban de cuando vivían los judíos en Larache hasta hace no muy poco tiempo, ¿no? Hasta los años primeros de los 90 habían judíos en Larache y tenían la escuela de la Alianza Israelita Universal, era un gran centro de cultura judía y se acordaban la gente mayor. Y entonces, para enseñarles una canción judía de la zona, yo decidí coger la Hilulá. ¿Por qué? Porque la Hilulá es una costumbre compartida entre los musulmanes y los judíos de Marruecos, y lo era también en Irak. Y la idea para los musulmanes es visitar la tumba de un santo musulmán, y para los judíos de visitar la tumba de un rabino muy venerado. O la excepción, visitar la tumba de Solika, de Sol Hachuel. Pero en general, aparte de Solika, y para los musulmanes de Marruecos, aparte Lala Menana, que es la única santa que visitan, que es de Larache, visitan las tumbas de santos. Entonces, la canción dice, ¿dónde vamos? Vamos a tal ciudad o a tal pueblo, a tal villa, para rezar a la tumba del rabino tal y cual, porque cada ciudad tenía su rabino, ¿no? Esa es una darbuka de Jerusalén. Es muy pesado físicamente porque es de barro, es muy, muy buena. Alguien me lo trajo de Jerusalén
Y el lujo es tocarlo porque pesa tanto y yo no conduzco coche que nunca me lo llevo conmigo. Entonces aprovecho de estar aquí en casa y utilizar los instrumentos que me dé la gana, ¿no? ¿Y a dónde vais? ¿A dónde vais, señor Isaac? Y nos vamos, que vamos para Huelzán, para zorear, Arbi Amran Ben Diwan. Su membración, que nos sirva de bendición, etcétera. Cada pueblo, su rabino. ¿Dónde vamos? ¿Cómo vamos de tiempo? No me queda demasiado, pero ya que hemos hecho el puente con los panderos, vamos a ver lo que son las canciones sefardíes de las mujeres hoy en día y cómo se relacionan con las canciones que hemos perdido, que sabemos que existían, pero no sabemos cómo. Ahora, en España y en Portugal y entre los sefardíes de Marruecos y los sefardíes de la zona ex-otomana, hasta cierto punto, pero cada vez menos, se puede encontrar a alguien, casi siempre una mujer, que aún canta las canciones más antiguas, sobre todo los romances y ciertos cantares de boda. Ahora, antiguas en el sentido de las letras y de las historias, no de las melodías que no sabemos de cuándo son. Son antiguas, pero no son las originales que se han perdido. Poco a poco los sefardíes iban adaptando, bueno, los judíos de todos lados, pero hablamos de sefardíes, iban adaptando las melodías y las historias y las costumbres, por eso digo culturas y no religiones, de sus vecinos griegos, marroquíes, turcos, eslavos. Los criptojudíos, los conversos, los Bnei Anusim de Portugal, que como sabemos, practicaron el judaísmo en secreto durante los siglos de la Inquisición y a veces hasta hoy en día, recitan o recitaban, ahora no tanto, como rezas y sin melodías, ciertos romances bíblicos. Y los temas de estos romances reflejan el peligro y el rescate. Yo he hecho unos 25 años de trabajo de campo con ellas ahora, que voy casi todos los años, y casi siempre estos romances son mucho peligro. Daniel en la cueva de los leones, o Jonah en el vientre de la ballena, ¿no? Y cada vez, o Isaac, y cada vez a un peligro enorme y cada vez al último momento un rescate. Yo creo que no es ninguna coincidencia que los criptojudíos hablan de peligro y de rescate, ¿no? El único romance antiguo con palabras antiguas que cantan en vez de recitar es una melodía portuguesa relativamente reciente en la época de Pesaj. Por supuesto saben cantar muchos otros romances y otras canciones de sus zonas, pero no en plan judío. Ahora, aquí en Gerineldo, mi grupo en castellano moderno, Gerineldo, ¿no? Y en judío español, Girineldo. Siempre cuento que cuando el grupo estaba muy activo, era yo casi siempre que escribía las cartas, porque trabajamos sobre todo entre 81 y 94, entonces antes del internet, ¿no? Eran cartas de pluma, de tinta y papel. Y yo recibí una vez un sobre con la dirección señor Jerry, en inglés, Jerry, como Geraldo, Jerry Neldo. Y dentro empezó la carta en inglés, Dear Mr. Neldo. Porque los anglófonos, bueno, soy anglófona, pero los anglófonos no sabían qué era un Jerry Neldo, ¿no? Oro Anahorit Librovich, la directora y la fundadora del grupo, el muy querido Soli Levi, que nos dejó la buena vida en el mes de abril, que en Gan Eden esté, Kelly o Raquel Sultanamar, y yo. Yo era, decimos en inglés, the token Ashkenazi, la única que no era de Marruecos, la única que, bueno, quizás tenga algún antepasado sefardí por ahí, supongo que sí, pero en general mi familia es Ashkenazi, y yo era también la hippie. Oro decía, y soy... Judith, quiero decirte que Oro... Judith. Es nuestra Ashkenazi. Un segundito, porque quiero contarte que Oro te está escuchando también, ¿eh? Está presente escuchando. Oro, no me digas. Oro, si me meto la pata, espero que me digas algo, ¿no? Que seguramente me meto la pata 1000 veces.
Entonces te presenté primero Oro porque mucha gente piensa que el único hombre había sido el director y el fundador del grupo, pero no, como he dicho, ha sido siempre Oro. Bueno, ahora que sé que estás aquí, hay muchas memorias que podríamos compartir, pero lo dejaremos para otro momento. Lo que quería decir de Gerineldo es que nos empeñábamos en cantar lo que era lo más tradicional, los romances que se iban perdiendo, las cosas que no se cantaban y no las canciones, los 10 grandes éxitos de todo el mundo, ¿no? Y bueno, confieso que al principio, cuando yo no sabía mucho, porque todo lo que sé de la música de los judíos sefardíes de Marruecos, lo sé de Sol y de Oro y de trabajar con ellos aquellos años. Y al principio de Gerineldo, yo quería cantar todas esas canciones, ¿no? Los grandes éxitos, porque es lo que yo conocía. Y poco a poco me iban explicando que mira, que hay cosas que hay que hacer, que hay que rescatar antes que desaparezcan. Te quedan 5 minutos, ¿eh? Sí, wow. 5 minutos. No me digas. Ok. Y Buena Sarfati de Salónica era una heroína de Salónica que rescató a muchos niños judíos, cantaba romances, canticas, refranes. Yo iba a cantar, si da tiempo antes, os cantaré algún trocito de cada tipo. Lo que sí que quería hacer es explicar un poco que en Marruecos, cuando cantaban canciones del ciclo de la vida o de la boda, de las fiestas judías, solían utilizar ritmos de Marruecos. Entonces, por ejemplo, Ashuar nuevo, delante vos lo pondrí, suegra y cuñada, no tengáis que decir. Pero en Turquía, los Balcanes, todo esto, utilizaban ritmos de allí, ritmos con 7, 3, 2, 2, 3, 2, 2, o al revés, 2, 2, 3, 2, 2, 3, la comida a la mañana, la tarde la traigo atrás, o de 9, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 2, 3. Ay, qué buena que fue la hora que vos alcancé. Y a veces los hombres que sabían cantar mucho menos el romancero utilizaban las melodías de un romance para cantar una canción, un piyut, por ejemplo, una canción para litúrgico. Tomaban, y Soli nos enseñó por ejemplo, creo que el romance era la colección de Oro, rosa blanca y rosa blanca y nuevo amor, quien te me diera esta noche, hay 3 horas en mi temor. Y Soli nos enseñó el contrafactum, Eshet neurim hamuda, mituro dem ufitda, kalana basuda, halobat melech kebuda. Y las canciones, las canticas, muy poco en Marruecos, había algunos muy divertidos, incluso en Jaquitía, ya que vamos a escuchar a mi amiga Alicia Sisorraz este domingo, en los domingos de Al-Had, en el ladino de Al-Had. En Jaquetía se cantaba, por ejemplo, en estos bulevares de 7 a 8 se quebran las algazbas, buscando a novio me va a acaparar. Y siguiendo en Jaquetía, ahora está de moda la mezcla del fígado, y el que tiene los chavos, los Nestlé en lanjarón, me va a acaparar. Aywa, todos dicen aywa. Me va a jalar la hija, si va con Nisim, se fueron a foguear. Y aquí, en esta foto, estas mujeres de Marruecos, en Montreal, están cantando Diego León, el romance de Diego León, mientras jugaban al bingo en el Club Sefarad d'Âge d'Or. Hay canciones nuevas y hay canciones sefardíes del Holocausto también, de que se habla muy poco, pero también las hay. La vida judía medieval, imaginado, os quería enseñar unos festivales de las llamadas 3 culturas. Aquí lo he puesto en grande, aquí ese cartel, pasacalles de judíos, y se les ve aquí.
boda sefardí medieval con la novia montada en un burro, un asno. Yo saqué estas fotos hace unos 15 años ya. Aquí estoy haciendo lo que se llama en inglés Participant Observation, antropológica, etnomusicóloga, y es mi hija documentando el uso de la música en estas fiestas. Charcutería La Hebraica, nuestra bocata de jamón serrano. El cómic de la Inquisición, otra boda judía sin judíos, salvo Abraham, aquí. La convivencia con el Shin al revés, se me dijo que era el Shema Israel, y que, ¿por qué no? Yo no lo reconocía siendo judía. Esto es muy fuerte, pero hay que ver que se hace bastante, se hace en los pueblos que son de la red de judería. Lo que pasa es que lo van limpiando cada vez que saben que viene alguien, una actividad formal o un chorizo aquí en la charcutería, chorizo especial en forma de estrella de David. Entonces, para terminar, si las canciones judías españolas no son medievales, ni tampoco son de flamenco, ¿qué son? Una mezcla riquísima de romances, canciones del ciclo de la vida, canciones del ciclo de las fiestas judías, de amor, de circunstancias, canciones bellas, alegres, tristes, divertidas. Hay muchas canciones, muchas maneras de componer, adaptar, cantarlas, que no son medievales, pero sí que la costumbre de ir adaptando y mezclando elementos de las culturas judías con las de los entornos se ha mantenido desde la Edad Media y desde mucho antes. Somos flexibles. Las canciones son canciones que no necesitan mitos románticos para mantener su encanto. Tienen las raíces antiguas, tienen sus ramas en el tiempo y en el espacio, tienen su variedad enorme de temas, de melodías, de funciones, de estilos, tienen sus antigüedades, sus novedades. No necesitan mitos, solo necesitan no ser reducidos a mitos. Gracias. Bravo, Judith, hermoso. No sabes los elogios que hay. Me llenaron la pantalla de elogios y algunas preguntas que vamos a recorrer. La verdad, bellísimo. Además de hay algunas personas con mucho mérito para opinar y verse maravilladas, porque vienen también de la música que ahora vamos a comentar. Yo aquí pensando en todos los errores que hizo, y las palabras que tuve malas, y las notas que no salieron bien, y todo esto. Bueno. Mira, Judith, nada de esto tiene importancia, y si uno no lo dice no se nota, porque en el calor de la charla y lo hermoso que es escucharte y lo que se nota que sabes tanto y que tenés tanto camino andado visitando lugares y escuchando y poniendo atención a lo que cada cultura o cada religión fue transmitiendo, lo que nos fue llegando, verdaderamente estamos todos maravillados. Pues gracias. Un poco difícil poner en una horita 40 años de trabajo, pero bueno. Seguramente. Bueno, yo comencé poniendo algunos de los saludos sí, para ir ganando tiempo, para que no se nos haga muy tarde. Acá está saludando Tony desde Huelva, en Andalucía. ¡Wow! ¿Sabes, Tony? Mi hija canta los fandangos de Huelva. Yo no, mi hija sí. Bernard saludando, muy contentos de vernos. Shalom, esto fue al principio, ¿no? Eliyeva, como siempre, desde Miami, nos saluda, nos felicita por los programas. Por ahora las felicitaciones son a nosotros, ahora después vienen a ti. Un cordial saludo. Yo creo que sí nos merecemos las felicitaciones, pero no por lo que nosotros decimos, que será, pero por la gente que traemos, claramente es muy importante. Mirá, está la amiga que la conoces muy bien, Araceli Sigane, de Mapamone. Sí, yo vi algo que puso Araceli en su página. Promotora. Araceli, no como vosotros, Araceli se ha sentado aquí en esta sala de estar y en mi cocina. O como dicen los marroquíes que vamos a escuchar el domingo, en mi cocina. ¿Verdad, Araceli? Araceli es una muy importante productora de música, no solo sefaradí, pero en particular se dedica mucho a la música sefaradí,
mucho contacto con todos los cantantes. Bueno, está Emilio Chuaire, que siempre está con nosotros y es otro muy, muy especialista en lo que es la música. Shalom a todos, dice Bergus. Bueno, acá preguntaba a Bernard si te podía escuchar, te escuchamos. Igual algunos te van a pedir algo más. Michael Black saluda desde Londres. Qué suerte tenemos de estar en verano aquí en Latinoamérica. Sí, sí. Pero de todas formas estamos encerrados. Perla dice, una erudita en la melodía sefaradí. Emilio, excelentes precisiones en cuanto a datación y evitar conceptos erróneos. Alberto Contreras nos saluda desde Salamanca, igual que Sim desde España. Desde París, Nicole Polje, me imagino que se pronuncia. Desde el Carpio. Juan Antonio, mi amigo del Carpio, ¿cómo echo de menos el Carpio? ¿Cómo echamos de menos subirnos a un avión, a cualquier lugar? Anita. No, Juan Antonio también me ayuda muchísimo con el estudio de las grabaciones que el musicólogo Alan Lomax hizo en España en el año 52. Nada que ver con los sefardí. Pero lo que es interesante es que conoció Alan Lomax a Larrea Palacín, el investigador, y Larrea Palacín regaló a Alan Lomax su entonces nuevo libro del romancero judío de Marruecos. Y Alan Lomax después mandó ese libro, el romancero de los judíos de Marruecos, no sé, quizás era el cancionero, Oro, ¿cuál salió primero? El cancionero o el romancero, ya que estás aquí. De todas formas, lo mandó a Israel, el entonces muy nuevo país moderno, ¿no? En el 53 se lo mandó a Edith Gerson Kiwi, que fue la primera etnomusicóloga de Israel. Y entonces sabemos que ella recibió el primer romancero o cancionero, no recuerdo cuál era, de Larrea, de Marruecos, judío de Marruecos, de manos de Alan Lomax, el musicólogo que hizo tanto trabajo. Y es justamente Juan Antonio Torres, que puso su nombre aquí, que me ayuda con las grabaciones que Lomax hizo en su tierra, en La Mancha. Excelente, Judith. Y bueno, lo sabe que también nos saluda desde Londres. Luisa, siempre firme desde Tucumán. Jacobo, desde Porto Alegre. Nos gustaría oír tocar alguno de estos instrumentos originales. Bueno, toqué un poco la viola, que es el instrumento original. Es una copia del año 1978. Es una copia de las violas medievales. Hay que tener en cuenta que algunos de estos mensajes fueron al principio de la charla, cuando todavía vale. nada. Es que estamos todavía por los primeros mensajes. Vale. Igual Jacobo también dice una voz preciosa. Obrigadísimo, Jacobo. Muy bien. Qué maravilla, dice Anita. Saluda a Pablo Altres desde París. José Manuel Cobo Fuentes nos saluda desde Jaén, en Andalucía. Muy emocionante, dice Emilio, como experiencia intelectual. Excelente, muchas gracias, dice Elisa Beraja desde Buenos Aires. Antonio Junquera desde Madrid nos saluda. Muchas gracias por este tema tan interesante. Es un lujo de sabiduría. Me gustaría escucharla cantar. Bueno, pero nos dice Regina. Gloria Cohen nos dice interesantísima presentación, realmente un lujo. Leo Maslía es un músico que yo admiro muchísimo. Él es uruguayo. Dice, qué maravilla esta charla, espero que quede colgada en el canal. Sí, queda. Sí, todo queda. Canal nuestro de youtube.com/sefarad y te saludamos, Leo, un honor que estés aquí también. Elsa Beatriz Luque, hermosísimo. Sandra nos dice bellísimo, muy interesante historia, nos dice María Salomón. Excelente precisión sobre Guillaume de Aquitaine. Había mucho más para decir sobre Guillaume de Aquitaine, pero bueno, hay que... ¿Seguís vos, Lili? Bueno, Mario Turati, los veo. Cristóbal de las Casas. Yo estuve en Cristóbal de las Casas y tengo fotos en el año 83. No, y cuando le dijimos que viajaba, créannos, que viaja por todos lados hasta el pueblo más chiquito.
Sí, es verdad. Anita Maisel nos dice que está emocionada. Sim dice, The Rory Cra es una canción que se canta los viernes a la noche. Exactamente, Sí, es verdad. exactamente, sí. Selma, Nabón, hermosos cánticos. Jordi, Jordá, saludos. de Figueres. En Girona, Cataluña. Susana, Hola, Susana. Que nos acompaña, una colega nuestra. Hola, Susana. Susana y yo tenemos pendiente vernos en directo, incluso antes de ir a Buenos Aires y veros a vosotros, ¿no, Susana? Aclaramos a todos, Susana Bear es una cantante de repertorio sefaradí, nacida en Venezuela, creo, o en Cuba. Cuba, ¿no? Ella está en Miami. Cuba, y que vive en Miami y que canta precioso también. Pablo Ubner, que siempre nos acompaña. Bueno, pregunta si podemos darle mail o WhatsApp de Judith. Es muy fácil buscarme. Mi página web es mi nombre, Judith Cohen, todo junto, .ca de Canadá, nada más. Y entonces puedes escribirme, puedes ver lo que hago y todo. Judith Cohen, todo junto, y .ca de Canadá. Perfecto. Pablo Frenkel nos dice, brillante exposición, gracias Judith. Araceli nos dice, suena genial. La genial eres tú, Araceli, ya sabemos. Pablo dice, es un relato maravilloso. Juan Manuel Cobo dice, saludos desde Jaén, Andalucía. Juan dice, shalom, qué buen ritmo esa darbuca, hermosa música, colacabot. Bueno, Oro que manda el saludo que ya creo que Marcelo lo leyó antes. Araceli dice, los españoles tampoco lo sabemos, casi ninguno, será en referencia a algo que dijiste durante la exposición. No sabemos bien. Es una amiga que no he visto en muchos meses, es de Ibiza, es una auténtica ibicenca. Dice, como siempre, excelente. Esperanza dice, bueno, algo que empezó en la otra, explicación, y con todos sus conocimientos da una lección magistral. Además, ella me ha ayudado con lo de Alan Lomax en Ibiza. Y conoce los conocimientos del catalán ibicenco debidos a ella. Pablo, que nos dice que te felicita y cuán diferentes los judíos sefardim de los ashkenazim. Ojo, hay mujeres protagonistas entre los ashkenazí también, y muchas, ¿eh? Pues también les vamos a decir que Judith también canta en yiddish y hace música klezmer, así que eso que se encarguen la otra parte, pero también hace eso Judith, completa. Jorge dice, muchas gracias por tan erudita presentación. ¿Podría decirme si hay noticias de trovadores o ministerios femeninos? Sí, esto lo expliqué en la diapositiva número, no recuerdo cuál, pero sí. Sí. Miriam dice, fascinante, gracias. Selma Nabón, mi familia materna era de Salónica. Con ese apellido no me lo dudaba. Antonio Junquera dice, felicitaciones por la conferencia, un auténtico placer escucharla, llena de erudición y con una gran capacidad de transmitir. He disfrutado mucho. Esperanza dice, es para no cansarse escuchando sus explicaciones, pone todo su corazón en ello y lo vive realmente. Leonor dice, por supuesto que conoce muchísimo de España y Portugal, muchísimo más que yo, descendiente de españoles y portugueses. Good vibes, esto me encanta. Esperanza, enhorabuena por la iniciativa, muchas gracias. Silvana Vivas, que nos acompaña siempre, cuánto disfruté, otro jueves de lujo, gracias Judith y a nosotros también. Juan Antonio dice, un placer escucharte Judith. Gracias, Juan Antonio. Emilio Choaide dice, qué riqueza expositiva, me permitió integrar un sinfín de lecturas que van desde mi cursado de literatura española medieval, el año de trabajo. No, pero espera, ¿tú has trabajado directamente con Pierre Beck? Increíble. Sobre todo, la licenciatura y el doctorado hice en la Universidad Francófona de Montreal, en la Université de Montréal. Y entonces las referencias eran siempre los medievalistas de Francia. Sí, sí. Selma Nabón dice, qué hermosas canciones.
Esperanza, tienen sus raíces como los grandes árboles. Oro dice, querida Judith, felicidades. Vicky, felicidades desde México. Ver dice, gracias Judith, hermosa presentación. Bueno, Bernardo. Leonor, bravo. Elsa dice, muchas gracias Judith, hermosísimo. Beatriz Ruth Cooperman dice, maravilloso. Voy a saltear algunos, si me permiten, con las disculpas del caso. Quedan todos registrados en los videos. Todos, lo vamos eso es lo que quería preguntar, si me pueden mandar después. Sí. Enseguida que terminamos. Como una niña, ¿no? Me leo cada una más de una vez. Ay, me han dicho eso, me han dicho esto. Sí, quedan en cuanto terminamos. Alguien me preguntaba algo justo antes, 2 o 3 antes, que era alguien me parece justo antes de Estrella Levy, ¿sí? No, creo que, bueno, quizás no. Pensaba que había una pregunta, pero quizás. Jerry Neldo, preciosa canción, hace 5 años estuve en Wazán. Ay, qué bien. Sabe que de Jerry Neldo es una historia divertidísima, porque el grupo Girineldo, nos llamamos Girineldo por la expresión, por el romance, pero por la expresión que tengas el mazal de Girineldo, porque acaba casándose con la princesa del rey, ¿no? Pero en la versión original del romance, no acaba casándose con la princesa, porque el rey les encuentra durmiendo como mujer y marido, y el rey dice, ¿qué haré de mi paisano? ¿Qué haré de mi mezquino? Ups, empecé muy bajo. Si matare a Girineldo, viviré con su suspiro. No, al revés, si matare a la infanta, viviré con su suspiro. Pero bueno, más vale que mire, calle, y se pueden casar. Entonces, en la versión de El Mazal de Girineldo se casan, pero en la versión original, Girineldo dice, lo siento, mi rey, pero es que yo he jurado no casarme con alguien que no sea virgen. Y he hecho un juramento a la Virgen. Y desde hace unas horas solamente tu hija ya no lo es. Thanks, but no thanks, ¿no? Pablo dice, yo tengo la suerte de aprender esta música maravillosa aquí en Francia con la gran Françoise, sí. Bueno, la conocemos, Françoise Atlan, que nos va acercando a este universo maravilloso, nos acerca a mis raíces andaluzas, muy cerquita a Lucena. Gracias, Judith, por tu trabajo al filo de los años, que nos permite hoy indagar todavía más y entender mejor el pasado. Lidia dice, muchas gracias por la invitación desde Villa Clara, Entre Ríos, en Argentina. Oro dice, cancionero judío del norte de Marruecos. Era cancionero. Gracias, Oro. Ya sabía que ibas a contestarme. Y Oro, gracias por tus palabras, porque yo te conozco y tú me conoces. Si decimos algo bonito es porque se le merece. Entonces, si lo dices tú, me da una emoción enorme. Bueno, a ver qué podemos... Hola, bravo. Muchas gracias y un saludo desde Zagreb, Croacia. Desde Hrvatskas. Susana dice, muchas gracias, qué lindo estar aquí entre amigos. Esperanza, y también canta Es verdad. Y con ella aprendí a defender el vicenco al catalán estandarizado. Bien. César Siriano dice, felicitaciones, Judith. José Manuel Cobo, enhorabuena, Judith. No tengo libros, José Manuel, tengo muchos artículos publicados, capítulos de libros, pero libro todavía no. Pero artículos sí, y miras mi página y si no lo encuentras me lo preguntas. Simón dice, la jaquetía me encanta desde, no sé qué decir. Ceuta. La primera vez que fui a Marruecos en el 71, principios del 71, en el barco desde Algeciras, y por pura casualidad me encontré en Ceuta. Fue mi introducción. Ya sé que es España, pero ha sido mi introducción a todo lo que es Marruecos. Nosotros tuvimos la fortuna de estar en Ceuta, pero entramos desde la frontera
de Marruecos. Fue muy interesante también. Yo la segunda vez a Ceuta también fui desde la frontera de Marruecos, pero la primera vez en barco desde Algeciras, bajo Franco todavía. Oh, claro. Emilio te contestaba que sí, que trabajó 1 año y medio con Pierre Beck. Exactamente. Les références sexuelles. Oui, exactamente, es lo que, sí. Mario dice, mi abuelo materno se llamaba Fermín Fernández de Villarán, nació en Villarán, cerca de Burgos. Bien. Lynn, merci d'être venue, c'est gentil, je ne savais pas que tu serais là. Si quieres a otra experta sobre la jaquetía y toda esa cultura, aparte de ser una persona completamente entrañable, Lynn. Lo vamos a tener en cuenta, verdaderamente. Muchos mensajes de felicitaciones, de agradecimientos. Estamos muy orgullosos de ti desde España y te mandamos muchos ánimos, César Siriano. Y los mensajes quedan en el video y entonces los vas a poder leer y responder si quieres. Y yo no me pierdo ese domingo. Ese domingo muy bien, jaquetía, y escuchar a Brian hablando con Alicia, bueno, esto solo merece la pena. Va a ser un hermoso encuentro entre el ladino y la jaquetía. Así que vamos a tener 2 hermanos, 2 lenguas hermanas hablando en el mismo encuentro. Como les decíamos, este domingo a la 1 del mediodía en Argentina, y tienen más horarios en nuestra página web sefarad.com. Ahí van a encontrar algunos otros horarios para tener referencia. Nos vamos a encontrar en un nuevo Encontros de Al-Had. Esta vez en ladino se dice Moabet en jaquetía, el judeo español del Marocco. Y tenemos también invitada a, como decía Judith, Alicia Cisorraz. Ella tiene la página Voces de Jaquetía. Su balabay en esta oportunidad va a ser el profesor Brian Kirsten. Él está en New York, en la Universidad de Binghamton. Así que tenemos un encuentro maravilloso. Nos van a contar sobre el judeo español de Marruecos. Y el próximo jueves, en este mismo horario, vamos a tener un encuentro para recordar a nuestra querida cantante, amiga también, Dina Roth. Vamos a estar presentes participando en el encuentro la cantante Cristina Pérsico, el músico Esteban Morgado, la cantante Fortuna Safdie, la poeta Silvia Becbeder y el músico Eduardo Laguillo, y quien les habla, Liliana Benveniste. Vamos a compartir con ustedes nuestras experiencias y rendirle un pequeño homenaje a nuestra querida amiga Dina Roth. Qué bello. Muy, muy lindo, muy hermoso y con mucho cariño todo. Esteban Morgado es muy conocido aquí en Argentina, quizás en el resto del mundo no, es quien acompañó a Dina en sus últimas grabaciones y es un eximio guitarrista. Y de la misma forma quizás no conozcan de nombre a Eduardo Laguillo. Eduardo ha sido el productor de Una mano tumol otra, que fue grabado en España. Es un músico español, fue el productor, así que va a ser, a los otros son quizás más conocidos. Así que la del jueves que viene también va a ser muy emocionante. En este caso, la del jueves la vamos a hacer por Zoom. También se puede ver por YouTube y por Facebook, también va a estar en vivo, pero el que quiere va a poder también participar en Zoom sin ningún problema. Los datos de acceso, como siempre, lo van a encontrar en sefarad.com. Y agradecer a Judith. Te vamos a despedir, Judith. Encantadora la charla, siempre es un gusto escucharte, tus anécdotas y tus historias de camino por la vida y por el mundo, aunque te faltan muchos lugares y por suerte. Esperemos que pronto puedas salir otra vez por los caminos a conseguirnos nuevos estudios, nuevas investigaciones. Siempre nos gusta mucho escucharte y también tu voz y tus canciones. Y los vamos a despedir a todos hasta el próximo jueves. ¿Sí? Gracias, Lili. Gracias, Marcelo. Gracias a todos vosotros. Si tienen alguna pregunta o alguna cosa que les quedó por decirnos, pueden escribirnos a sefarad.com
Perdón, sefrad@sefrad.com. Ya no sé ni mi propio mail. Y los esperamos a todos el domingo y después el jueves que viene. Adiós. Adiós, buenas noches.